encuentro con el señor Pedro García, estudiante de la carrera de Derecho y Sociología, quien tan gentil accedió a la entrevista. Para mí es un gusto poder estar compartiendo esta tarde con usted. Bueno, a continuación le procederé a realizar unas preguntas sobre investigación educativa. Si bien es cierto, la investigación como actividad es la función más trascendental de la sociedad, cuyo objetivo es despertar la curiosidad del sujeto investigador, pero cabe recalcar que este no se puede proceder sin conocer propósitos, es decir, causas, consecuencias de dicho proceso, para lo cual usted considera importante que se realicen investigaciones dentro del ámbito educativo. Por supuesto, tenemos que tener presente que la educación misma viene arraigada a una perspectiva de investigar. Sea docente o sea estudiante, siempre van a ser la idea de investigar. Si no existiera una investigación, todos los contenidos que son vertidos dentro del escenario educativo solo son meras percepciones de lo que uno cree y lo que uno piensa que es. Asimismo, si no se investiga en el ámbito académico, no podemos armar realmente una postura crítica sobre determinados postulados científicos que ya no son servibles para nuestra realidad. Adicional, pensemos que si es que no se investiga hoy en día, no tenemos una proyección a futuro para poder dar una realización clara sobre aquello. Recordemos las palabras de Niklas Luhmann, donde él mismo ha afirmado que el escenario de la pedagogía, de la didáctica y la enseñanza misma tiene que verse desde una postura donde el individuo adopte una conciencia de seguir reformando, de seguir transformando y ante todo de seguir transmitiendo un conocimiento que siempre es variante con el pasar de las épocas y el tiempo. La investigación y educación se dirige a la recolección de información que favorezca a la acción educativa. Entonces, ¿usted cree que es relevante que los docentes reflexionen, investiguen acerca de las problemáticas que inquietan a los estudiantes? Por supuesto. Imaginémonos que hoy en día los estándares educativos se visualizan y más que todo se cimientan en una perspectiva de que el docente ya no es el mero transmisor de contenidos, sino también que el docente es aquel ser humano que facilita al estudiante cada uno de los temas, subtemas, criterios y subcriterios para que el discente, por así, tenga la capacidad de discernir, interpretar, analizar y sistematizar todo tipo de atributos científicos para ello. Si es que la comunidad científica no reconoce esta perspectiva, créanlo que la educación no tiene un futuro. Pero sabemos a ciencia cierta que la comunidad científica, los organismos de educación y regulación, todo tipo de instrumento educativo tiene la proyección y sobre todo la iniciativa de que el docente se adapte a las nuevas tecnologías, de que el docente investigue antes de ir a impartir un contenido en clase, de que el docente sea capaz de poder disuadir al estudiante y hacerle que indague más sobre determinado tema. Asimismo, pensemos en el tema de la refutabilidad impuesta por Imre Lakatos o Karl Popper, donde si el docente mismo no es capaz de refutar a sus demás colegas en el escenario educativo, todos los estudiantes se van a quedar en la idea de que así es la situación. Si es que hoy en día el estudiante y el docente no comparten o no tienen una relación intrínseca para poder armar y sobre todo para poder transformar un conocimiento real en valedero, comprobado y más que todo útil para nuestra realidad, el docente en sí no juega un papel importante. El docente en cualquier tipo de escenario siempre tiene que jugar un papel preponderante. La educación en sí también no solo tenemos que hablar dentro de una institución educativa, porque la educación también parte desde el seno más simple de la sociedad, el que es la familia. Asimismo, la sociedad misma ya nos inculca un modelo educativo. La cultura viene del latín cultus, que significa transmitir algo que yo sea esa persona. Pero esa persona que recepta ese tipo de contenido académico, cultural, científico, ecológico, político, entre otras dimensiones,
esa persona tiene que saber cernir el conocimiento y ver qué realmente le conviene saber y qué realmente no le conviene saber. Si no nos ajustamos a los parámetros de la UNESCO en saber ser, saber conocer y saber interpretar, créanlo que la educación no está jugando un papel elemental en la sociedad. Incluso, ¿por qué no poder ajustarnos a los principios de Edgar Morin? Enseñar la ética del género, poder eliminar las cegueras del conocimiento y también, ¿por qué no enseñar un principio de educación global, multidimensional y sobre todo aplicada a un hábitos y contexto principado desde Pierre Bourdieu, quien fue el diseñador de todo el tipo de capital académico, intelectual, científico y entre otras perspectivas? Si bien es cierto que las instituciones educativas son el lugar donde los estudiantes pasan gran parte de su tiempo, le dedican gran parte de su vida igual, ¿usted qué opina acerca de la frase que la escuela es una escuela para la vida? Realmente esa frase y ese coloquio popular es muy importante para nuestra propia conciencia y nuestro propio raciocinio. Pensemos en algo muy en cuenta. Dicen que las instituciones educativas son el segundo hogar de nosotros, pero también hay que tener algo presente. La escuela, es verdad que tenemos una idea peyorativa sobre de que el estudiante tiene que ir a saber de algo. El estudiante, cuando ya ingresa a sus centros de educación, ya tiene la idea de algo. Cuando el estudiante ingresa a estos establecimientos, el estudiante en sí pule lo que él sabe, saca y elimina lo que él desconocía y lo que él pretendía conocer, y sobre todo muta un conocimiento para que ese conocimiento le sirva para él, para nuevas generaciones. Ahora, ¿por qué también no decir que en un coloquio popular ambiguo, porque ya no es necesario emplear aquello que dice la letra con sangre entra? Recordemos, era un método más que todo inquisitorio, donde el estudiante era sometido a torturas, era sometido a diferentes tipos de tratos, donde tenía que sufrir para poder captar algo. Hoy en día todo tipo de metodologías de enseñanza-aprendizaje han variado, de tal forma que si es que nosotros no nos concentramos en lo que dijo Luis Puchol acerca de que la pedagogía ya no se enmarca en poder direccionar las torturas a la educación, sino más que todo en poder conocer y comprender una realidad. ¿Cuándo será el caso de que el discente pueda criticar y refutar a un profesor? ¿Cuándo se ha dado el caso de que un estudiante sea capaz de poder complementar una teoría o un postulado o un análisis de un docente? El docente en sí tiene diferentes cualidades, pero también esas cualidades es importante que las transmita. Si nosotros nos podemos a comprender y hacemos una retrospección, método que lo había aplicado San Agustín dentro de lo que constituyó los métodos de Inquisición, podemos conocer de que a nosotros en la escuela no nos hacían poder criticar a un profesor, y cada vez que lo criticábamos le caíamos mal, nos sometía a torturas o a su vez, ¿qué pasaba? Nos bajaba calificación. Hoy en día esos tipos de herramientas ya no sirven. El estudiante hoy en día tiene que ser un vocero de la realidad de su contexto, poder compartir su contexto con la teoría que le imparte y sobre todo esa teoría poderla aplicar a una realidad de la práctica. ¿Por qué no pensar en una praxis donde el estudiante en sí pueda comprender aquello? Pensemos que la teoría y la práctica son dos componentes importantes para la vida. Si es que yo no comprendo algo de teoría, a lo mejor puedo comprender algo de praxis. Pero si no comprendo algo de praxis, a lo mejor con la teoría puedo complementar aquellos componentes. De tal forma que la escuela no solo tiene que ser el escenario y el ambiente donde a uno se le imparta determinado contenido o determinado método, determinada técnica para que uno se pueda desenvolver en un determinado escenario. ¿Por qué no comprender que esos mismos espacios son importantes para que el ser humano pueda
expandir su léxico, para que el ser humano pueda expandir sus diferentes conocimientos y ponerlos en la práctica. Pensemos, muchas de las veces creemos nosotros que diferentes contenidos teóricos nos van a servir, pero existen diferentes circunstancias que realmente no configuran aquello. Por ejemplo, desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva, inteligencia y capacidad intelectual son dos componentes muy diferentes. Primero, una cosa es que un estudiante o determinada persona sea inteligente cuando capte los contenidos de memoria o se lo sepa al tenor literal de lo que han explicado los docentes. Y otra situación es que el mismo estudiante, pese a que sabe, conoce y comprende los contenidos que le dan, sabe poder resolver un determinado problema en base a la teoría o en base a la crítica que le han dado. ¿Qué pasa cuando tenemos solo un estudiante memorista? ¿Qué pasa cuando tenemos solo estudiantes que repiten lo mismo y lo mismo? Pero imaginémonos un escenario donde el estudiante, el discente, el alumno, el aprendiz, sea capaz de llevar consigo el conocimiento necesario y poderlo aplicar para la vida. Conocemos nosotros al pie de la letra que debemos utilizar métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo. Hoy en día ese tema se ha globalizado, pero la pregunta es ¿por qué aún existen embarazos en adolescentes? Pese a que los métodos anticonceptivos y la sexualidad ya no se constituye un tabú en la actualidad. ¿Por qué aún pasa eso? Ahí viene un problema entre el docente y el estudiante. ¿Por qué? Porque no se relacionan. El docente, por más metodología, por más herramienta que utilice para llegar al estudiante, si el estudiante no comprende o el estudiante no lo pone en práctica, por más buen profesor que exista, el estudiante no va a hacer así. ¿Y qué pasa cuando un profesor enseña lo que él quiere enseñar y no enseña para la vida? Los estudiantes se van a someter a lo que él enseñó, pero más no, van a comprender una verdadera perspectiva de una realidad vivencial nuestra. Por ejemplo, muchas de las veces se cree que existe solo un conocimiento, pero tenemos diferentes dimensiones de conocimiento. Conocimiento científico, conocimiento vulgar, conocimiento empírico. La gente mayor sabe, en el campo especialmente, que a las 6 de la mañana es hora de levantarse. ¿Pero por qué es hora de levantarse? Entonces ellos tienen un método empírico de saber unas cosas. Saben a qué hora ya es momento de ir a almorzar, sin tener un reloj o sin tener una hora estática. Entonces, comprendamos que la escuela, el colegio, la universidad y diferentes estamentos y escenarios académicos no tienen que ser solo unos meros escenarios de querer decir que tal autor dijo esto y esto es así y se acabó. ¿Por qué no decir tal autor manifestó esto, pero esto no es así, por esto, por aquello, y por eso nuestra idea y nuestra argumentación se basa en esto? A ese punto tenemos que llegar hoy en día dentro de nuestra innovación académica, porque el docente en sí tiene la capacidad, la potestad y la facultad que, pese a que tenga su libertad de cátedra, puede impartir los conocimientos básicos para su vida profesional, pero sea capaz de impartir los conocimientos necesarios para poder enfrentarse al monstruo que muchos lo llaman la vida. Sí, ya. Muchas gracias por su tiempo y me ayudó a reflexionar bastante. Amiga, no se preocupe, gracias.